La jueza se desmayó al ver el collar que el prisionero llevaba puesto, el mismo que su hija usaba cuando desapareció hace 12 años. El tribunal estaba lleno. El sonido amortiguado de los murmullos resonaba en las paredes, reflejando la tensión que llenaba el aire. En el banco de los acusados, Felipe Sánchez estaba sentado con una expresión serena, pero sus ojos delataban la inquietud que sentía. Llevaba un traje desgastado que claramente había visto días mejores y un collar colgaba de su cuello. Una pieza simple, pero que llevaba un significado profundo y aún desconocido para todos en esa sala, excepto para una persona. La jueza María dos Santos entró al tribunal con pasos firmes, su postura imponente reflejando la experiencia de décadas en la magistratura. Sin embargo, ese día había una sombra en su mirada, un peso invisible que no podía apartar. Al sentarse, sus ojos cayeron sobre Felipe y entonces lo vio. El collar. María sintió el corazón detenerse por un momento. Era imposible. El collar que Felipe llevaba era idéntico al que su hija Lucía llevaba el día en que desapareció hace 12 años. Trató de mantener la compostura, pero el temblor en sus manos delataba el torbellino que se formaba dentro de ella. Mientras el fiscal comenzaba su argumento inicial, María no podía apartar la mirada del collar. La imagen de Lucía con ese collar, sonriendo como si el mundo estuviera lleno de posibilidades, regresó a su mente con fuerza avasalladora. Las palabras del fiscal se convirtieron en un zumbido distante. María luchaba contra el vértigo, pero la imagen del collar la arrastraba hacia un abismo de recuerdos y arrepentimientos. Sus pensamientos corrían conectando puntos que antes parecían desconectados. ¿Cómo tenía Felipe ese collar? ¿Estaría realmente involucrado en la desaparición de Lucía? La idea de que ese hombre pudiera haberle arrebatado a su hija hizo que su estómago se revolviera. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía enrarecido. Las paredes del tribunal se cerraban a su alrededor, la visión se volvía turbia. Entonces, sin previo aviso, María cayó. El tribunal se convirtió en un caos. Gritos de sorpresa resonaron, abogados y guardias corrieron para ayudarla. Felipe observaba con los ojos muy abiertos, confuso y alarmado. El juicio se pospuso de inmediato y María fue llevada de urgencia al hospital. Felipe fue escoltado de vuelta a su celda sin entender completamente lo que acababa de suceder. Para él, el collar siempre había sido un símbolo de amistad, algo que había guardado con cariño y que lo conectaba a un pasado que ahora parecía distante y manchado por acusaciones injustas. Mientras tanto, en el hospital, María recuperaba la conciencia lentamente, el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Sabía que ese collar era la clave para la verdad que había estado buscando durante años. La duda corroía su mente. ¿Sería Felipe el culpable o el collar era un signo de algo mucho más profundo y complejo? El caso tomó una nueva dimensión. El investigador Francisco Jiménez, un veterano de la policía conocido por su perspicacia y tenacidad, fue asignado para investigar el origen del collar. Francisco siempre había tenido un olfato agudo para los misterios que desafiaban la lógica común y sabía que algo no encajaba. Comenzó a rastrear el origen del collar, consciente de que esa pieza aparentemente insignificante podría desatar una maraña de secretos que muchos preferirían mantener enterrados. El collar no era solo una joya. Era un vínculo perdido entre el doloroso pasado de María y el caótico presente de Felipe. Y así, Francisco comenzó su investigación, decidido a descubrir la verdad. Mientras tanto, las preguntas continuaban martillando en la mente de María. ¿Cuál era la verdadera conexión de Felipe con Lucía? Y lo más importante, ¿estaba finalmente a punto de descubrir qué sucedió con su hija hace tantos años? La oficina de Francisco Jiménez estaba cubierta de papeles y archivos.
reflejo de la intensidad con la que el investigador se había sumergido en el caso desde el día en que la jueza María se desmayó en el tribunal. El collar, ahora cuidadosamente guardado en una bolsa de pruebas sobre su mesa, parecía brillar a la luz fría de la oficina, como si llevara consigo una historia no contada, un secreto enterrado hace mucho tiempo. Francisco era meticuloso, un hombre que prefería los hechos a las suposiciones, y su experiencia le había enseñado que a menudo los detalles más insignificantes eran los que llevaban a la verdad. Comenzó la investigación rastreando el origen del collar, contactando a joyeros y revisando registros de ventas antiguas. Tras días de exhaustiva investigación, encontró lo que buscaba. El collar era una pieza única, hecha por encargo hace 12 años, exactamente en la época de la desaparición de Lucía. Había sido vendido a un cliente anónimo, un hombre que pagó en efectivo y desapareció sin dejar rastro. Este hallazgo solo aumentó el misterio. Francisco sabía que necesitaba respuestas y Felipe era la clave para obtenerlas. En la sala de interrogatorios el ambiente era tenso. Felipe mantenía una expresión tranquila, pero había un aire de cansancio en su semblante. Ya llevaba años en prisión, siempre insistiendo en su inocencia, y ahora parecía estar al borde de un colapso nervioso. «Felipe, vamos al grano», dijo Francisco, arrojando la bolsa con el collar sobre la mesa entre ellos. «Este collar fue hecho por encargo, una pieza única. ¿Quién te lo dio?» Felipe miró el collar y luego a Francisco, sus ojos mostrando un brillo de dolor y resistencia. «Fue un regalo», dijo él calmadamente. «De amigos, es todo lo que puedo decir». «¿Amigos? ¿Quiénes son? Necesitas ayudarnos, Felipe. Si esos amigos son inocentes, como dices, ¿por qué esconderlos?», presionó Francisco, su voz dura pero sin perder la paciencia. Felipe negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en Francisco. «No puedo decirlo. No tiene nada que ver con esto. Y yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a Lucía. Lo juro». Francisco suspiró, frustrado por la falta de cooperación de Felipe. La negativa a revelar los nombres aumentaba aún más las sospechas. Sin más respuestas, decidió cambiar de táctica. De vuelta a su oficina, Francisco comenzó a excavar más profundamente en el pasado de Felipe. Revisó antiguos archivos de desapariciones, tratando de encontrar conexiones que pudieran vincular a Felipe o a sus misteriosos amigos con el caso de Lucía. Conforme pasaban las noches en vela, Francisco encontró un patrón perturbador. Varias desapariciones no resueltas tenían un hilo conductor que las conectaba con Felipe, directa o indirectamente. La mayoría de los casos involucraban a jóvenes desaparecidas en circunstancias misteriosas, y en al menos 2 de ellos, el nombre de Felipe había surgido en los testimonios, aunque de forma tangencial. Francisco también comenzó a encontrar señales de corrupción dentro de la fuerza policial. Informes que deberían haber sido archivados estaban desaparecidos, y documentos importantes parecían haber sido alterados o removidos. Era como si alguien estuviera activamente tratando de borrar el pasado y redirigir la investigación lejos de la verdad. Las sospechas de una conspiración comenzaron a crecer. Sabía que había fuerzas trabajando para impedir que el caso fuera resuelto y que Felipe, de alguna manera, era solo una pieza en un juego mucho más grande. El investigador entonces decidió confrontar a sus propios colegas, consciente de que su búsqueda de justicia podría ponerlo en contra de aquellos que deberían estar de su lado. Una conversación tensa con un superior le advirtió que se estaba metiendo donde no debía. «Deja esto, Francisco. El caso ya es lo suficientemente complicado», fue la advertencia velada, pero Francisco sabía leer entre líneas. Estaba empezando a meterse con personas que tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz.
Francisco no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Con cada pieza que encontraba, su determinación crecía. La verdad sobre el collar y la conexión con las desapariciones antiguas indicaba que Felipe podía ser tanto una víctima como un cómplice involuntario de algo mucho más oscuro. Se hizo una promesa a sí mismo. Descubriría lo que realmente pasó con Lucía y limpiaría el nombre de Felipe si realmente era inocente. Pero para eso tendría que ir más allá de las apariencias y prepararse para enfrentar no solo a los criminales, sino también a aquellos que en teoría deberían estar de su lado. Francisco, de vuelta en su oficina, rodeado de archivos y evidencias, sostiene el collar y lo examina una vez más, con la certeza de que ese pequeño objeto es la clave para un rompecabezas mayor. Toma el teléfono y hace una llamada a un viejo contacto, alguien fuera del alcance de los policías corruptos, decidido a acabar aún más profundo y a exponer la red de mentiras que durante tanto tiempo ha permanecido oculta. Francisco sabe que está a punto de desenterrar algo grande, algo que podría cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. La oscuridad del pasado está a punto de ser revelada y Francisco está listo para enfrentar lo que venga por delante, aunque eso signifique desafiar al sistema y poner en riesgo su propia carrera. Francisco Jiménez estaba sentado en su oficina, rodeado de una avalancha de documentos y archivos antiguos. La investigación del collar lo había llevado a un camino inesperado, revelando más que solo un simple caso de desaparición. Había algo mayor en juego, y el nombre que continuaba surgiendo, casi como un fantasma en cada página, era el de los centinelas. Los centinelas se mencionaban en susurros, un nombre que resonaba por los pasillos de la criminalidad como un secreto guardado bajo llave. Francisco rápidamente se dio cuenta de que la organización operaba en las sombras con una estructura invisible y altamente organizada. Lo que antes parecía solo una serie de casos aislados de desaparición comenzó a transformarse en un patrón claro y perturbador. Al investigar más a fondo, Francisco descubrió que los centinelas eran conocidos por su implicación en desapariciones, pero las conexiones con figuras de alto rango y negocios legales hacían a la organización casi intocable. Francisco revisó antiguos informes de casos no resueltos donde el patrón de actuación de los centinelas comenzaba a aparecer con mayor claridad. Personas desaparecían sin dejar rastro, y aquellos que intentaban acercarse a la verdad eran disuadidos de continuar. Conforme Francisco unía las piezas del rompecabezas, quedó claro que la red de influencia de los centinelas era profunda y compleja. En conversaciones con informantes y colegas, escuchaba relatos de sobornos, amenazas y hasta de policías que habían sido comprados para encubrir las operaciones de la organización. Estos indicios de corrupción dentro de la propia fuerza policial aumentaban la dificultad de la investigación, colocando a Francisco en una posición cada vez más peligrosa. A pesar de los obstáculos, Francisco continuó. Sabía que para exponer a los centinelas necesitaría más que rumores y especulaciones. Necesitaba pruebas sólidas que pudieran resistir el escrutinio de un tribunal. Cada nuevo documento que analizaba parecía llevarlo más cerca de algo concreto, pero la verdadera identidad de los líderes de la organización seguía fuera de alcance. Mientras tanto, Felipe Sánchez permanecía en prisión, consciente de que Francisco estaba acercándose a la verdad. Felipe siempre supo más de lo que reveló sobre la desaparición de Lucía, pero eligió guardar silencio, esperando que la verdad emergiera por sí sola, sin comprometer las promesas y amistades que había cultivado a lo largo de los años. Observaba desde lejos, sabiendo que la investigación de Francisco podría finalmente sacar a la luz lo que había estado oculto durante tanto tiempo.
Francisco Jiménez estaba cada vez más involucrado en las complejidades de la investigación de los centinelas. Con el avance del caso, quedó claro que no se trataba solo de una simple desaparición o de un grupo criminal común. La red de corrupción se extendía profundamente y la revelación de que algunos de sus propios colegas estaban comprometidos solo aumentaba el desafío. Francisco decidió actuar con extrema cautela. Mantenía sus descubrimientos en secreto, temiendo que cualquier información compartida pudiera filtrarse a las personas equivocadas. El ambiente en el departamento se había vuelto denso, con Francisco trabajando en silencio, revisando archivos solo y constantemente alerta ante posibles traiciones. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Fue en ese clima de desconfianza que Francisco marcó una reunión con un informante confiable, alguien de fuera del departamento y con buenas conexiones en los bajos mundos del crimen. La reunión tuvo lugar en un almacén abandonado, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas, donde Francisco esperaba obtener las respuestas que necesitaba para avanzar en el caso. El informante, un hombre con un pasado complicado, pero conocido por su precisión en información valiosa, llegó puntualmente mirando a su alrededor con cautela. Sabía que estaba lidiando con algo peligroso y no quería ser visto hablando con un investigador de la policía. «Los centinelas son más de lo que imaginas, Francisco», comenzó el informante, encendiendo un cigarrillo mientras hablaba. «Tienen gente en todas partes, incluso en tu equipo». Francisco asintió, ya consciente de las traiciones internas, pero esperaba más. «Necesito algo concreto. ¿Quién está detrás de los centinelas? ¿Cómo operan?» El informante dio una calada al cigarrillo y lanzó una mirada seria a Francisco. «Hay un nombre que necesitas saber. Luis Rojas. Él está en la cima y tiene una conexión directa con Lucía, la hija de la jueza». Francisco frunció el ceño. «¿Cómo que una conexión directa? ¿Lucía está viva?» El informante asintió. «Sí, está viva y ha estado con Luis, pero no sé exactamente cómo o por qué se involucró con él. Lo que sé es que Luis Rojas es un hombre peligroso y Lucía está en medio de algo mucho más grande que solo una desaparición». Esa revelación cambió todo el curso de la investigación para Francisco. Lucía no era solo una víctima, sino una pieza central en un juego de poder y manipulación que involucraba a figuras peligrosas como Luis Rojas. Felipe, por otro lado, parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, cargando con el peso de acusaciones injustas mientras guardaba secretos que podrían revelar toda la verdad. Francisco regresó a su oficina con la mente en mil, reorganizando mentalmente toda la información que tenía. Ahora sabía que debía encontrar una manera de exponer a Luis Rojas y entender el papel de Lucía en todo esto. Para desmantelar a los centinelas y limpiar el nombre de Felipe, Francisco tendría que caminar por una línea delgada, navegando entre aliados dudosos y traidores enmascarados como colegas. Francisco Jiménez sentía que la investigación estaba llegando a su clímax. Tras semanas de intensas búsquedas, conexiones inciertas y el riesgo constante de ser traicionado por colegas, finalmente localizó a Luis Rojas en un estado distante. La operación para capturarlo fue planeada con extrema cautela, lejos de los ojos y oídos que podrían alertar a Luis y permitirle escapar una vez más. Francisco sabía que este era el momento decisivo para desentrañar la verdad y cerrar el caso de una vez por todas. El equipo de Francisco se movió silenciosamente por la propiedad aislada de Luis, una casa grande y rodeada por árboles densos que parecían conspirar para ocultar todo lo que allí sucedía. La invasión fue rápida y precisa. La policía entró por sorpresa, rompiendo puertas y avanzando por los oscuros cuartos. Luis fue encontrado en la sala, sorprendido pero sin ofrecer resistencia.
Francisco sabía que estaba cerca de obtener las respuestas que buscaba, pero lo que vino a continuación lo tomó completamente desprevenido. En uno de los cuartos de la casa, Lucía apareció, viva y sana. Su rostro estaba sereno a pesar de la confusión que se desarrollaba a su alrededor. No parecía una víctima. Por el contrario, estaba tranquila, como si ya esperara este momento. Francisco se quedó sin palabras por un instante. Lucía, la hija desaparecida de la jueza María dos Santos, que todos creían había sido secuestrada, estaba allí, viviendo con Luis Rojas bajo una identidad falsa. Lucía se presentó voluntariamente a los policías sin mostrar miedo ni arrepentimiento. Al ser llevada para interrogatorio, comenzó a explicar lo que realmente había sucedido. Años atrás, cansada del control rígido de su madre y del juicio constante sobre su vida, Lucía decidió huir. Luis Rojas, que en ese entonces era su novio, ofreció la oportunidad perfecta para escapar de la presión y comenzar de nuevo. Juntos planearon su desaparición. El secuestro fue una farsa cuidadosamente elaborada, y el collar que María reconoció en el tribunal no era una pista de un crimen, sino solo una pieza de un juego que Lucía controlaba. Francisco escuchaba atentamente mientras Lucía revelaba que la organización Centinelas, temida por tantos y responsable de innumerables desapariciones, nunca existió en realidad. Era una invención de los policías corruptos que aprovechaban las historias para justificar fallos y encubrir sus propios actos ilícitos. Sin una organización real a la que enfrentarse, los corruptos podían actuar libremente, esparciendo el miedo y desviando la atención de sus propias actividades. Felipe, el hombre que siempre juró inocencia, era solo una pieza desechable en este juego. Sabía del paradero de Lucía desde el principio, pero mantuvo silencio para protegerla a ella y a Luis, incluso mientras sufría en prisión por crímenes que nunca cometió. La lealtad de Felipe, aunque admirable, lo puso en una situación que casi le costó la vida. Con la verdad finalmente expuesta, Francisco sintió una mezcla de alivio y frustración. Había desmantelado una red de mentiras y expuesto la corrupción interna, pero también se encontró con la dura realidad de que Lucía había elegido conscientemente su propio destino, sin considerar las consecuencias para aquellos que dejó atrás. La revelación sacudió a la policía y a la familia de María, pero también trajo un cierre necesario para una historia marcada por secretos y manipulaciones. La noticia de que Lucía estaba viva se esparció rápidamente, causando una onda de choque que atravesó el tribunal, los medios y especialmente el corazón de la jueza María dos Santos. Para María, lo que debería haber sido un alivio inmediato se transformó en un torbellino de emociones conflictivas. Ira, tristeza, culpa y un toque de esperanza. Su hija, a quien creyó perdida para siempre, estaba viva, pero la realidad de cómo y por qué esto sucedió era algo que María no podía ignorar. Decidida a confrontar a su hija, María viajó hasta el lugar donde Lucía estaba detenida para interrogatorio. El trayecto hasta allí fue largo, pero los pensamientos que atravesaban su mente hacían el viaje aún más angustiante. María siempre había sido una madre protectora, tal vez demasiado, pero nunca imaginó que su intento de proteger a Lucía la empujaría hacia una vida de mentiras y huidas. Ahora estaba a punto de enfrentar esa dolorosa verdad. Al llegar a la sala de entrevistas, María vio a Lucía a través del cristal, sentada calmadamente esperando. La jueza se detuvo por un momento, observando a su hija con los ojos empañados. Lucía parecía mayor, pero aún tenía la misma expresión decidida de cuando era adolescente. María entró a la sala, el silencio pesado llenando el espacio entre ellas. Lucía levantó la mirada y encontró la de su madre. Había una mezcla de sorpresa y comprensión en los ojos de ambas, y por un instante ninguna de las dos supo cómo empezar.
Finalmente, María rompió el silencio, su voz firme, pero cargada de emoción. «¿Por qué, Lucía? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó María, intentando mantener la compostura, pero fallando en ocultar el temblor en sus palabras. Lucía respiró profundamente antes de responder. «Mamá, necesitaba libertad. Amaba a Luis, pero tú nunca lo aceptaste. Siempre me controlaste. Siempre quisiste decidir qué era lo mejor para mí. No podía soportar más vivir de esa manera». María sacudió la cabeza, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Entonces creíste que huir era la solución? ¿Hacer que todos creyeran que estabas muerta o secuestrada? ¿Sabes lo que eso me hizo a mí? ¿Lo que le hizo a Felipe?». Lucía bajó la mirada, claramente afectada al oír el nombre de Felipe. «Lo sé, mamá, y lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. El collar que Felipe llevaba era un regalo nuestro, mío, de Luis y de él. Era para ser un símbolo de nuestra amistad, de que aunque estuviéramos separados, aún estábamos conectados. Felipe fue arrastrado a esta confusión por mi culpa y yo nunca quise que él sufriera». Las palabras de Lucía golpearon a María como una marea de emociones. La jueza siempre creyó que estaba haciendo lo mejor para proteger a su hija, pero ahora, frente a la verdad, veía que tal vez su control y juicios habían contribuido a empujar a Lucía hacia los brazos de Luis y hacia una vida de mentiras. María comenzó a cuestionar todas sus decisiones, lo que había hecho y lo que podría haber hecho diferente. «No sabes cuánto sufrí en estos años creyendo que estabas muerta o en peligro», dijo María, su voz finalmente cediendo al peso de las lágrimas. «Y Felipe, juzgué a un hombre inocente. Lo condené sin realmente escucharlo, sin entender». Lucía se acercó, tocando la mano de su madre que temblaba. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó, pero hice lo que hice por amor, por desesperación de sentirme libre, y lamento profundamente todo el mal que causé». María miró a su hija, viendo en ella un reflejo de sus propias fallas y esperanzas. La ira que sentía comenzó a disiparse, reemplazada por una comprensión dolorosa de que ambas eran víctimas de sus propias elecciones. Se abrazaron, un abrazo pesado de años de separación, malentendidos y arrepentimientos. María, aún luchando con sus emociones, sabía que la reconciliación completa llevaría tiempo, pero ese momento fue un comienzo. Por primera vez, madre e hija estaban verdaderamente frente a frente, no como juez y acusada, sino como dos mujeres tratando de arreglar el pasado. María, saliendo de la sala, determinada a corregir sus errores y a luchar por la inocencia de Felipe. Sabía que había mucho que resolver, pero también sabía que estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una forma de reconstruir los lazos con Lucía. El camino del perdón y la redención apenas comenzaba, y María estaba dispuesta a seguir ese camino, por más difícil que fuera. El tribunal estaba lleno nuevamente, pero esta vez el ambiente era diferente. El caso de Felipe Sánchez, que anteriormente había estado rodeado de una aura de incertidumbres y sospechas, ahora se veía bajo una nueva luz. Gracias a la investigación de Francisco Jiménez y a las revelaciones de Lucía, el juicio había sido reabierto con la promesa de finalmente traer justicia. Francisco estaba en la sala, observando todo con atención. Sentía una mezcla de satisfacción y alivio. La verdad que tanto había perseguido finalmente estaba siendo reconocida. Las pruebas que había reunido, testimonios, documentos y las revelaciones sobre la falsa organización Centinelas, estaban ahora ante el juez, desmantelando el caso anterior contra Felipe. El abogado defensor presentó las nuevas evidencias con claridad, destacando las fallas y manipulaciones del sistema que habían llevado a la condena de Felipe.
María dos Santos, que antes había presidido el juicio de Felipe, ahora estaba sentada en la audiencia, no como jueza, sino como madre, testigo y, quizás más importante, alguien que buscaba redención. Era un rol nuevo e incómodo para ella, pero María sabía que tenía un deber que cumplir. Esperaba ansiosamente el momento en que pudiera hablar, sintiendo el peso de las palabras que había preparado. Cuando llegó el momento de su testimonio, María se levantó, caminando hasta el banco de los testigos. El silencio que cayó sobre el tribunal era casi palpable. Todos allí sabían que esa sería una declaración importante. María miró directamente a Felipe y luego al juez, inspirando profundamente antes de comenzar. «Excelencia, miembros del tribunal y todos los presentes», comenzó María, su voz firme pero cargada de emoción. «Estoy aquí hoy no solo como alguien que vio fallar a la justicia, sino también como alguien que falló en ver la verdad». María continuó, admitiendo su error al no haber investigado a fondo las alegaciones de Felipe y al haber permitido que sus propios miedos y dolores la cegaran a lo que realmente importaba: la búsqueda de la justicia imparcial. Habló sobre Lucía, sobre las presiones y el control que había impuesto a su hija y sobre cómo esas decisiones contribuyeron al caos que siguió. «Felipe Sánchez es un hombre inocente», declaró María, con la voz quebrada. «Fue arrastrado a esta situación por decisiones que yo, en parte, ayudé a perpetuar. Pido perdón a él, a este tribunal y a todos los que sufrieron con la injusticia que se perpetuó durante tanto tiempo». La sala permaneció en silencio mientras María volvía a su asiento. Era raro ver a una figura tan respetada admitir públicamente sus errores, y el impacto de sus palabras era evidente en los rostros de los presentes. Felipe, sentado en el banco de los acusados, parecía emocionado pero sereno. Sabía que la verdad finalmente estaba siendo escuchada. Con las nuevas evidencias presentadas y el testimonio sincero de María, el juez no tardó en tomar su decisión. Felipe Sánchez fue declarado inocente de todas las acusaciones y los cargos contra él fueron oficialmente retirados. La sala estalló en murmullos y aplausos contenidos, mientras Felipe respiraba aliviado, sintiendo el peso de los años de injusticia comenzar a levantarse de sus hombros. Mientras tanto, el trabajo de Francisco comenzaba a dar frutos más allá del tribunal. El sistema de corrupción policial que había permitido que los centinelas se convirtieran en un mito conveniente para justificar desapariciones estaba siendo desmantelado. Se iniciaron investigaciones internas y los oficiales involucrados comenzaron a ser identificados y responsabilizados. Francisco, que había arriesgado tanto para exponer la verdad, fue elogiado públicamente por su determinación e integridad, mostrando que aún había aquellos en la fuerza policial dispuestos a luchar por lo que era correcto. Al final de la audiencia, Felipe se acercó a María. No hubo palabras inmediatas entre ellos, pero la mirada que intercambiaron decía mucho más que cualquier discurso. Era una mirada de comprensión mutua, de reconocimiento de los errores y de una promesa silenciosa de seguir adelante sin rencores. María, Felipe y Francisco, saliendo del tribunal bajo un cielo despejado, el peso de la verdad finalmente revelada, trayendo una sensación de paz. Aunque aún había mucho que reparar y muchos pasos por seguir, el primer gran movimiento para restaurar la justicia había sido dado. Para María era el inicio de un largo camino de perdón, no solo para Felipe y Lucía, sino también para sí misma. Francisco, observando todo de cerca, se sentía satisfecho con el desenlace de las cosas. Sabía que la lucha por la justicia era continua, pero en ese momento podía respirar un poco más aliviado, consciente de que había hecho su papel para corregir un error que había costado tanto a tantas personas. El viaje estaba lejos de terminar,
pero la primera y más importante victoria había sido conquistada. La suave luz del final de la tarde bañaba la casa donde María, Lucía y Luis estaban reunidos. Era la primera vez en muchos años que la familia estaba completa, aunque bajo circunstancias inesperadas. La tensión y el dolor de los últimos días comenzaban a ceder lugar a una calma vacilante, mientras todos intentaban encontrar su lugar en medio de los escombros del pasado. María observaba a Lucía, ahora al lado de Luis, con una nueva perspectiva. Veía a una mujer que, a pesar de todo, había luchado por su libertad y por su amor, incluso si sus elecciones habían causado dolor. María sentía que finalmente entendía los motivos de Lucía. No era solo rebeldía o desprecio por las reglas, sino un deseo profundo de vivir su propia vida, lejos de las ataduras que María inconscientemente había puesto sobre ella. Sentados alrededor de la mesa, María, Lucía y Luis conversaban sobre el futuro. Había mucho por reconstruir, muchas conversaciones por tener, pero lo más importante era que estaban dispuestos a intentarlo. Lucía, con una leve sonrisa, sostenía la mano de Luis, y por primera vez, María no lo veía como un desafío a su autoridad, sino como un símbolo del amor que había mantenido a Lucía fuerte durante tantos años de huida e incertidumbre. «Yo sé que no va a ser fácil», dijo María, rompiendo el silencio con una voz suave, «pero quiero intentarlo. Quiero estar presente, quiero apoyarlos y quiero conocer a mi nieto o nieta con el corazón abierto». Lucía sonrió, apretando la mano de su madre con cariño. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para nosotros. Sé que tomamos decisiones difíciles, pero estamos listos para empezar de nuevo, todos nosotros». Luis, quien había sido el eje de tanta discordia entre Lucía y María, miró a la jueza con una expresión de respeto y sinceridad. «Siempre quise lo mejor para Lucía, doña María. Nunca quise alejarla de usted. Ahora solo quiero que podamos seguir adelante como una familia, incluso con todas las diferencias». María asintió, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. La aceptación era un paso pequeño, pero para María representaba una apertura hacia el perdón y hacia el amor que durante años había estado enterrado bajo el peso del miedo y del orgullo. Con la llegada inminente del bebé de Lucía, había un sentido de renovación en el aire. Decidieron que regresarían a la ciudad donde todo comenzó, listos para enfrentar el futuro con los ojos fijos en el presente y las lecciones del pasado bien aprendidas. La antigua casa de María sería renovada, no solo físicamente, sino también como un hogar que ahora abrazaría todos los cambios que venían con el tiempo. Felipe, aunque no estaba presente en este reencuentro, formaba parte de esta nueva fase. Se había mudado a un lugar tranquilo, lejos del caos que dominó su vida durante tanto tiempo. Aún así, mantenía contacto con Lucía y Luis, fortaleciendo los lazos de amistad que nunca se habían roto realmente, solo habían quedado ocultos por la turbulencia. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando la ciudad con tonos dorados, María, Lucía y Luis contemplaban el paisaje, cada uno con sus pensamientos, pero todos conectados por un hilo invisible de esperanza. El pasado no podía ser cambiado, pero el futuro estaba abierto, y estaban decididos a llenarlo con nuevos momentos, nuevas sonrisas y sobre todo con la paz que tanto habían buscado. Para María, Lucía y Luis, ese era el inicio de una nueva travesía. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ahora eran parte de una historia que los había fortalecido. Estaban listos para construir una vida en la que los errores del pasado servirían solo como recuerdos del camino que no querían seguir de nuevo. Con la llegada del bebé, la familia esperaba un futuro lleno de desafíos, pero también de alegrías. Y juntos sabían que podrían superar cualquier obstáculo, siempre y cuando se mantuvieran unidos.
Mientras la noche caía iluminada por las estrellas, había una certeza tranquila de que finalmente todos estaban donde necesitaban estar, juntos, listos para empezar de nuevo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.